Bien, respecto al ejercicio anterior, justo se me cortó el video en el número 1. Me faltó justamente esta última parte. Creo que habíamos llegado a esta expresión donde cancelábamos 1 con 1, luego acá simplificábamos 2 con 2 y nos estaba quedando en definitiva el valor de i más x menos 1 factor de i menos 1. Ya esta podría ser una expresión, digamos, una solución. De todos modos, acá lo que podemos hacer en el segundo término es aplicar la propiedad distributiva del producto respecto de la suma y nos va a quedar i más x por i menos menos x menos i más 1. Entonces ahí vamos a cancelar i con i y nos queda como expresión definitiva esta polinómica, el factor de x por i menos x más 1. Podemos decir que en el punto 1, en los puntos próximos a 1, 1, que era el valor para el cual se había desarrollado esta serie, tanto la función original, que es esta, o sea la función f de x, como la función polinómica, asumen valores similares. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar la función para un punto cercano al 1, 1, entonces ahí estoy poniendo un número que está una décima en exceso, 1,1, y en valor de i una décima por defecto, 0,9. Bueno, si nosotros realizamos esta operación con la calculadora, o sea, 0,9 elevado a la 1,1 nos va a dar aproximadamente, bueno, este número que está acá es un número irracional, tiene un número infinito de cifras decimales, pero si nosotros aplicamos la fórmula polinómica para x e y igual a 1,1 y 0,9, llegamos exactamente a 0,89. Entonces, como ustedes pueden ver, la diferencia ya está en el orden de la milésima. Entonces, de esa forma queda comprobado, digamos, la aproximación que estamos obteniendo aplicando el polinomio de Taylor para sustituir, digamos, una función, en este caso trascendente. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Este ejercicio habla de otra función trascendente, z igual a e elevado a la xy. Nos están pidiendo expresar un polinomio de Taylor de tal forma de que se aproxime a esta función, su valor, para valores de xy 1 menos 1 y llegar a una iteración de 2, o sea, hasta la derivada de segundo grado. Entonces lo que vamos a hacer, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a calcular z' de x, acá tenemos e a la u, es e a la u por u', como es derivada respecto de x, vamos a tener i por e a la x. Si a esto nosotros lo evaluamos en p sub 0, vamos a tener menos 1, porque es el valor de i, por e elevado a la x por i, y x por i es menos 1. O sea que pasando en limpio esto nos va a quedar negativo 1 sobre e. De acá vamos a calcular la derivada segunda directa respecto de x, o sea, volvemos a derivar esto respecto de x. La constante es i por la derivada de e a la xy. Vuelvo a bajar, o sea, es e a la u, que es e a la xy. Como es derivada respecto de x, tengo que bajar la i, razón por la cual queda esto elevado al cuadrado. Si acá lo evaluamos para p sub 0, vamos a tener i al cuadrado, o sea, menos 1 elevado al cuadrado, lo vamos a poner así, queda bien claro, menos 1 elevado al cuadrado,
por e elevado a la x por y, o sea, por e elevado a la menos 1. Base negativa, exponente par queda positivo, entonces nos va a quedar 1 sobre e. Este va a ser el resultado de la derivada segunda directa en x. Vamos a ver la derivada segunda cruzada. Es decir, lo que derivamos respecto a x, ahora lo vamos a derivar respecto de y. Tenemos derivada de un producto. Es la derivada del primer factor, o sea 1, por el segundo factor como está, más el primer factor como está, por la derivada del segundo factor, que es e a la u, o sea e a la xy. Como estamos derivando respecto de y, bajamos la constante que es x. Si nosotros esto lo evaluamos en el punto p sub 0, vamos a obtener e elevado a la menos 1, porque es x por y, e elevado a la menos 1. Acá en vez de poner más y, como y es menos 1, vamos a poner directamente el signo menos. X vale 1, no ponemos nada, por e a la x elevado a la x por y, o sea, por e a la menos 1. Entonces tenemos algo menos lo mismo. Esto va a ser igual a 0. Entonces ya hemos realizado las derivadas respecto de x. Ahora vamos a la derivada respecto de y. La derivada respecto de y, bueno, acá va a ser x por e a la xy. O sea, e a la u por u'. E a la u es e a la xy, pero ahora es y la variable, o sea que bajo la constante. Si a esto lo evalúo para p sub 0, voy a tener x vale 1 por e a la menos 1. Pasando en limpio, queda 1 sobre e. Ahora vamos con la derivada segunda directa, pero ahora respecto de y, o sea, volvemos a derivar esto respecto de y, entonces nos va a quedar x, que es la constante, e a la u, la escribo tal cual está, e a la u, pero como estoy derivando respecto de y, vuelvo a bajar la x, entonces me va a quedar x al cuadrado. Si a esto lo evalúo para el punto p sub 0, me queda 1 elevado al cuadrado 1 por e a la menos 1. En definitiva, queda 1 sobre e. Y la última de las derivadas, que es la cruzada, que nos debería dar igual a 0, pero lo vamos a verificar bien. Tengo esto que está derivado respecto de y, lo tengo que derivar respecto de x, derivado de un producto. La derivada del primer factor es igual a 1 por el segundo factor como está, más el primer factor como está, por la derivada del segundo factor, es e a la u por u'. Estoy derivando respecto, acá estamos derivando respecto de x, entonces me va a quedar por y. Si a esto lo evalúo para xy igual a las coordenadas de p sub 0, voy a tener e elevado a la xy, o sea e elevado a la menos 1, más x que vale 1 por e elevado a la menos 1. A ver, acá tengo una falla, me está faltando multiplicar por y, me está olvidando por y. Bueno, por eso queda negativo acá, ¿no? O sea, tengo e a la xy es e a la menos 1, más x por y es menos 1, es este menos que tengo acá. Entonces acá me queda algo menos lo mismo, entonces me queda igual a 0 y se cumple la igualdad entre las derivadas segundas cruzadas. Voy a borrar esta parte del ejercicio anterior porque creo que quedó claro, digamos, la aplicación, digamos, puntualmente de ese ejercicio. Vamos a continuar ahora desarrollando la fórmula. Entonces, acá vamos a tener que el polinomio de Taylor en xy, bueno, para ganar espacio vamos a dejar solamente el polinomio de Taylor, sabemos que va a ser en xy, va a ser igual.
Si revisamos la fórmula como es, repasamos la fórmula, va a ser la función original evaluada en 1 menos 1. O sea que vamos a tener z igual a e elevado a la menos 1. O sea, vamos a tener 1 sobre e. 1 sobre e. Más. Acá vamos a tener x menos x0, o sea, x menos 1, por la derivada primera, que es menos 1 sobre e. Menos 1 sobre e. Más y menos i sub 0. Ahora i sub 0 es menos 1, por eso queda positivo. Y vamos por la derivada primera, respecto de i es 1 sobre e. Entonces acá queda 1 sobre e. Bueno, acá tenemos que poner más un medio y colocamos el corchete, un medio o 1 sobre 2 factorial, es lo mismo. Y acá empezamos colocando x menos 1 elevado al cuadrado, x menos 1 elevado al cuadrado, por la derivada segunda directa respecto de x, que es 1 sobre e. 1 sobre e. Más, vamos a seguir acá, más el doble producto de x menos x0 por i menos i sub 0 por la derivada segunda cruzada, que obviamente, bueno, nos daba 0, lo cual nos va a indicar que se anula todo este término. Y por último nos va a quedar más i menos i sub 0 elevado al cuadrado por la derivada segunda, esta, respecto de i, la derivada segunda directa, que es 1 sobre e. Es 1 sobre e. Si nos hubiesen dicho para n igual a 3, bueno, tendríamos que haber hecho de acá, haber sacado 2 más, de acá 2 más, 2 más, 2 más, o sea que se iba a hacer más compleja, digamos, la elaboración y mucho más lenta. Igual, entonces acá nos va a quedar el polinomio de Taylor, es 1 sobre e. Acá ya podemos aplicar ya propiedad distributiva, ¿no? Como para ir avanzando un poco, nos va a quedar negativo x sobre e, acá menos por menos, más 1 sobre e. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo, nos va a quedar más i sobre e más 1 sobre e. Y bueno, acá el segundo término quedó nulo, o sea que acá, acá me parece que no, está bien. Acá voy a poner más, nos queda x menos 1 elevado al cuadrado, es esto que tengo acá, dividido 2e. Este 2 lo distribuyo entre este primer término y este último término, más, ahora vengo a este otro que tengo acá, entonces me va a quedar i más 1 al cuadrado dividido, este 2 con esta e forman 2e. Entonces ya estoy en condiciones de lograr una expresión un poco más compacta, más simple. Acá tengo un e, 1 sobre e, 1 sobre e, entonces tenemos 3 sobre e, y acá tenemos menos x sobre e más i sobre e, y acá vamos a tener, podemos sacar el mínimo común múltiplo del denominador, 2e, y acá podríamos nosotros, si quisiéramos llegar a una expresión completamente desfactoriada, bueno, tendríamos que desarrollar el cuadrado de este binomio y nos quedaría x cuadrado menos 2x más 1. Y por otro lado, acá tengo un signo más,
también desarrollo el cuadrado de este binomio, entonces me va a quedar más i al cuadrado más 2i más 1. Bueno, entonces acá podríamos llegar a lo siguiente, sacar e y nos quedaría 3 menos x más y acá nosotros tendríamos sobre 2e x cuadrado más y cuadrado, como para poner primero los términos cuadráticos, aunque no es necesario, ¿no? X cuadrado y cuadrado. Acá vamos a tener menos 2x más 2y y 1 más 1, acá tengo directamente el valor de 2. Bueno, podemos seguir nosotros adelante distribuyendo esta e y distribuyendo las 2e, seguramente algo más podríamos reducir la expresión, pero lo cierto es que este ya sería una buena expresión, digamos, de lo que es el polinomio de Newton. Pero vuelvo a repetir, por ahí podríamos nosotros seguir simplificando un poco la expresión, porque acá, por ejemplo, tengo x sobre e y acá tengo menos 2x sobre 2e. Pero tampoco quiero extender mucho el video porque, bueno, pesan mucho los videos y hay algunos chicos que me han dicho de que les cuesta un poco, sobre todo los que se manejan con celular, poder verlos completamente. Así que de acá se puede avanzar un poco más. De todo modo, esto ya es una buena, un buen resultado, ¿no? Que nos va a dar una aproximación en las cercanías, digamos, del punto 1 menos 1 a la función original. Y z igual a e elevado a la xy. Vamos a ver si encontramos un ejercicio más de Taylor y después les dejo alguna ejercitación.